Julio César. Un personaje de la historia romana a la cual yo creo que todos la conocemos, o al menos la hemos escuchado. Tenemos una imagen de él, el típico pulgar abajo, que algunos dicen que es el pulgar para arriba realmente, que hay un error histórico, bueno, como varias cosas, pues como cuando decían también que Einstein tenía puro cero en el colegio, y después resulta que la escala era al revés. Uno nunca va a saber ahí, pues siempre va a estar el incertidumbre, pero este personaje, Julio César, en base a su historia se han producido películas, libros, cuentos. Así que vengo a hablar hoy de este emperador romano, Don Julio César, quien prácticamente rompió el modelo republicano en Roma. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo estamos? Acá estamos, pues Randall, bien, bien. Comenzando la segunda parte ya, animado y con ganas de escuchar acerca de Julio César. No sé mucho, sé poquito, lo he escuchado ¿Ya? siempre, siempre me aparece ahí dando vueltas por el jardín. Claro, Pero claro, no, claro. nada muy denso. Claro, yo tampoco sabía mucho, si aquí, como siempre decimos, aquí nadie sabe. Nosotros nos pegamos a investigar una semana y ahí conversamos de las cosas. Y es lo entretenido, creo que es como la gracia del programa, por eso el nombre que tiene, pues es como no. Somos locos garca hablando para gente garca, no, mentira. No, mentira, este es el mejor público del mundo. Pero no, Sí, ya con cariño mira, y salud. son bromas, y yo cacho que ya a esta altura deben cachar que soy más payaso que la cresta. Pero ya mira, hoy vengo a hablar de Julio César. Y Dele, dele. entonces, Julio César, el emperador romano que todos hemos escuchado. Él nació el año 100 antes de Cristo y murió el año 44 antes de Cristo. Él era originario de Roma, Italia. Bueno, su vida y obra ocurrieron en uno de los periodos más dramáticos de Roma, el último siglo antes de Cristo. ¿Y por qué es tan dramático? Porque en este último siglo de antes de Cristo deja de existir la estructura política que llamaban república. Era una estructura no democrática, sino que oligárquica. ¿Qué significa oligárquica? De que está compuesta y administrada 100% por la gente más millonaria, sí, pero más directo. O sea, igual no me suena tan distinto ahora, pero claramente las medidas debieron haber sido mucho más extremas, pues se entiende el cambio. Entonces, claro, las clases más privilegiadas solían dominar este gobierno entero. Este gobierno estaba en manos del Senado, que por lo común solían ser personas muy millonarias. Solo la clase senatorial podría llegar a estos cargos. También se le llamaban los patricios. Bueno, estas personas desde hace siglos venían conduciendo la política romana. Decidían lo más importante a través de una asamblea. Porque, claro, el tema de una asamblea evidentemente funciona más cuando tienes un pueblo, una ciudad. No es como llevarla a un nivel país, ¿cachai? O sea, claramente vamos a ver qué pasa ahora, pero esperemos que sí se pueda, po. Pero es que es por el simple hecho de que hay menos gente, pues eso es todo. No, nada más que eso. Más fácil que estemos todos de acuerdo en algo, creo yo. Con Sí, menos gente. Más probable, al menos mínimo, más estadístico. sí, po. Sí, po, totalmente. Claro, entonces, ¿qué pasa con este modelo político de republicanos? Que no era una tiranía de una persona o de un grupo. Era como de una clase, ¿cachai? Entonces, en el último siglo de antes de Cristo se empieza a desarmar hasta que se cae. En medio de este proceso está Don Julio César, de quien venimos a hablar hoy. Él era parte de un clan familiar llamado Gens, el Gens Julia. Pero un clan familiar no es como nuestras familias, no es como que nosotros hagamos un grupo con nuestra familia, no. Resulta que estas familias de este tipo de clan pertenecían a un rango del patriciado por lo bajo, eran como los millonarios que menos tenían, por así decirlo, pero igual tenían mucha plata, pero no excesivamente, ¿cachai? No se limpiaban con billetes de Andrés Bello. No eran ridículamente millonarios, y eran de un prestigio regular. Los clase media Bueno, clásicos. resulta... Claro, nada, clase media por lo bajo. Eh, Una cuestión así. Por lo alto. Clase ya. media alta. Clase alta alta. Entonces ya. Entonces, Julio César, para todo lo que desenvolvió después, él tenía muchos contactos en Roma. Partiendo porque él era sobrino de un político muy importante. Su nombre era Cayo Mario. Ahí empezamos con nepotismo al tiro, ahí de tiempos de antes de Cristo. que fue, por ejemplo, este tipo, Cayo Mario, fue Ya. muy exitoso y apoyado por el Partido Popular. El Partido Popular eran miembros del patriciado patriciado que proponían mejoras. Entonces, Cayo Mario, ¿qué fue lo que hizo? Por ejemplo, en estos tiempos en Roma había necesidades de guerra, había muchas guerras, combates con otros imperios. Entonces,
este tipo, Cayo Mario, convierte al ejército en un ejército de campesinos y ciudadanos. Muy distinto antes, cuando el ejército también lo componían personas del patriciado, ¿cachai? Ahora permite que los campesinos y los ciudadanos también se incorporen a los militares debido a la demanda de guerra que tenía el Imperio Romano. Cuático en todo caso, en esa época de la guerra andaban todos bélicos. Me imagino yo algo cacho de esa época en cuanto a invasiones de imperio. Y yo creo que igual andaban desesperados buscando gente. Para que hayan llegado a esos extremos en esa época, Sí. porque igual antes eran el ejército era totalmente separado a los campesinos, pues no tenían nada que ver unos con otros. Pues. Lo mismo iba a mencionar yo, el cambio fuerte de hacer un ejército de campesinos y ciudadanos, por la media bola. Además, pues sí, pues ya eso significa estar ya en lo bajo de lo bajo, cuando ya ni siquiera te queda gente ya para defender, pues. Increíble igual, no, pero salvaje Claro, esos ellos años. mismos, Sí, son ellos pues. mismos defendiéndose. Y no es chiste. Bueno, entonces, en relación a esto, cuando los combates terminaban, los soldados volvían a ser campesinos, ¿cachai? Y en resumen, el ejército se abrió para todo. No existía un ejército permanente. Al haber muchas guerras en Roma, el proletariado que participaba en los asuntos militares de a poco se iba adaptando a las normas de los militares. Por ejemplo, este grupo de personas con el tiempo solamente empezaban a seguir al soldado que más ganaba guerra. Ya. Ya, entonces Julio César tuvo su primer cargo religioso, por así decirlo, o en temas de iglesia, cuando era adolescente. Su puesto era de flamendialis. Este cargo en un futuro le permitiría obtener, cuando fuera más grande, en el año 73 a.C., el puesto de máximo pontífice, que era el puesto más importante de los cargos religiosos. Pero por lo que vamos a ver después, parece que no le gustó mucho la... Eso le pasa a varios, hay cachó, que desde varios locos que hemos hablado, como que primero intentan había otro, weón. ¿Quién era el otro que era medio religioso y después cayó? No me acuerdo, weón. No, pero hay varios por lo general. Es que, pucha, no quiero decir cosas malas, pero ya saben a lo que me refiero. Nada que hacerle, pues sí, lamentablemente Claro. igual hay algunos que como que no concuerdan con las ideas, pues. Y yo creo que más en esa época que estos locos eran un poquito más salvajes. No sé cómo era la religión en esos tiempos. En el sentido de que quizá Julio César puede haber dicho así como, no, ya, no me interesa. Y me Como voy nomás, Perkin. pues, ¿cachai? Sí, pues. Claro, No claro. conquisto países. Eso mismo. Entonces lo que pasa con Julio César a través de los años, resultó que tenía una muy buena llegada con la gente. Él era muy popular, además de ser muy inteligente. Entonces, en su adultez, él conoce a Pompeyo el Grande y a Craso. Craso era el hombre más rico de Roma. Pero lo que tenía Craso era de que tenía dinero, sabía invertir, sabía todo eso, pero no era bueno en política. Entonces, esta relación fue directamente un grupo de interés, ¿cachai? Para ayudarse entre ellos. Y esta relación duró mucho tiempo hasta que al final vamos a ver qué pasa. Entonces, este conjunto entre Julio César, Pompeyo el Grande y Craso se dedicaba a comprar votos, convencían a los ciudadanos con fiestas, circos, etcétera, así como lo compraban a la fácil. Pan y circo, ahí estamos. Y unas papas. Claro, entonces lo que pasa es que Julio César, a través, también cuando era grande, trabajó de cuestor. No sé si trabajó, fue cuestor. Cuestor es la persona encargada de recaudar los impuestos en lo que ahora se conoce como España. Con los tiempos también llegó a ser reconocido con un poder a nivel de un alcalde. Y por ejemplo, Ya. en el año 59 obtiene un consulado. Habían dos cónsules en ese tiempo. Eran como dos personas que se dedicaban a mandar, así como a dar órdenes, por así decirlo, dentro de algún imperio. Entonces, Julio César era la persona encargada de defender las políticas del imperio afuera, ¿cachai? Era como un representante del extranjero, si se le quiere decir, pero fuera del El imperio. embajador. Claro, eso mismo. Porque habían dos cónsules para que uno no concentrara todo el poder, ¿cachai? ¿Ustedes creen que eran dos presidentes, weón? Igual estaría bueno. Igual sería chistoso ver la dinámica. Porque sería como cuando dos profesores estás en clase, po. Uno te enseña algo y el otro te enseña otra cosa que ver, po. La mea volá, weón. Sí, po, en el chiste. Bueno, entonces el otro cónsul que había era Víbulo. ¿Y qué pasa con Víbulo? Él trató de entorpecer esta gestión. Él era irresponsable, no cumplía con las cosas. Pero a pesar de todo, Julio César supo llevar adelante su mandato y mantuvo todo bien para que no se desmantelara. Proporcionaba leyes también y cosas así. El puesto de cónsul duraba un año.
a Julio César le daban mandatos para ir a combatir con otros imperios. Tras muchos combates, Julio César comienza a tomar un liderazgo aún más grande, de hecho, más allá de sus atribuciones que tenía. Sobrepasó su mandato de 5 años en un combate contra los galos y estuvo 5 años más, batalla que terminó ganando. En este momento Julio César convierte esta zona en territorio de Roma. Bueno, con esto él ganó muchos enemigos, ya que se hizo demasiado fuerte, entonces representaba una amenaza para muchas personas, e incluso iba en contra de las políticas romanas, que era dominada por el Senado. Entonces, ¿qué pasó? De que Julio César se fue de cara con todo, como que dijo, no, ahora soy demasiado grande para que incluso el Estado me pare, pues, ¿cachai? Me voy a volar así. Ahí entra el anarquista, pues, Sí, ahí le dio con todo, sí, pues. Chao nomás, se acabó. Ese cada vez que tenía, quien tiene la gente manda, pues. No, bueno, realmente yo pienso que quien tiene los milicos manda, pero... Bueno, bueno, depende. Igual Depende de la claro, situación. el loco igual, por algo el loco iba a guerra y weas, quizás ese fue el contexto, no sé, pues, tendríamos que estar ahí para saber. Bueno, pero entonces, con el pasar del tiempo y todo lo que Julio César había logrado, habían varios soldados que lo apoyaban a muerte, ya que por otra parte también se dice de que Julio César daba una buena repartición de botines. Entonces Julio César se convirtió en una amenaza para las costumbres romanas. El Imperio Romano quería que Julio César cediera todo lo que había logrado, que entregara a sus tropas al mismo Imperio Romano y que también fuera enjuiciado por este imperio. Julio César, claramente tan cabrón ahí que estaba, se negó, po. Y con esto generó una guerra civil. La wea fuerte. Oye, pero al loco no le importaba nada, andaba malcriando. Bueno, es que la verdad es que cualquier persona que yo creo que se oponía un poquito al sistema de los reyes de esa época Claro. quedaba mal parado. Un Kratos, pero un clarísimo. Kratos frente a Zeus, po. ¿Qué te creís, po? Sí, Si yo soy el dios, totalmente. po. Es increíble, no, pero cuando te dais vuelta, cuando se te da vuelta la ciudad o un clero o un convento o como sea llamado, es complicado. Más Claro. para eso, a esa época, imagínate, causó una guerra civil, pues imagínate, weón. Claro, la mensa cagada que dejó, po. Entonces, con todos estos combates, al final se termina enfrentando a Pompeyo el Grande, porque era su amigo en un principio, y resulta de que se enfrentaron en Farsalea, la batalla más importante de todas. Lo que pasa es que Pompeyo como que zafa en algún momento y trata de huir a Egipto, pero lo matan. Bueno, con el tiempo Julio César fue ganando más combates y se transformaría definitivamente en el mandamás de Roma. Y con esto se señala el fin de la República. Y para terminar, el 15 de marzo del año 44 a.C. asesinan a Julio César a puñaladas. Él fue engañado porque se supone que iba a ir a una junta de senadores y le invitaron a una junta de apuñaladas en la guata. Luego de que Julio César muere, su sobrino Augusto toma el poder de Roma como el mandamás. Entonces, hablando un poquito de este tipo, ¿qué te parece a ti, Franco? Dame tu opinión sobre JC. Cuático la vida del caballero. No, bueno, igual, como es increíble como, bueno, una persona es capaz de ir ascendiendo y quitándole el poder a los que entre comillas tenían el poder en esa época. Debió haber sido súper cuático, yo creo, haber sido un monarca así y decir, oh, mira como Julio César no está quitando a la gente. Se está agachando a todos. Claro, Encima después le declaró la guerra, po. Claro, Loco. qué weá. Iba con todo, sino para qué. Claro, Pero así- igual así cuático. dicen. Bueno, Claro. igual, bueno, interesante igual el caballero, bien bueno, no conocía nada, como te decía yo. No, yo tampoco. Ahora por lo menos cacho que lo una idea. apuñalaron. La wea. Claro, Me pero quedo ahí- con todo y eso. No, es que también siempre escuchamos hablar de Julio César y la cuestión, que el dedo para abajo. Y pucha, quizás pueden ver películas también, pero lo escuchaban cada acento idioma. Más fresquito. Divertido igual Julio César. Bien bueno. Claro, no, ¿Sabes yo, qué? yo la verdad. Sí, dale. No, dime. No, termina tu idea. No, es que yo tenía una predisposición distinta a él. Yo pensé que era diferente, ¿cachai? Pensé que era como otro tipo de... No sé, como no sabía su historia, pero igual me sorprendió, no era lo que esperaba, ¿cachai? Eso era todo lo que Yo iba a decir. Yo sabía que era un general, un comandante, y supe que igual causó harto revuelo, Ya. más allá de lo que tú nombraste seguramente, porque lo que tú nombraste es una pasadita por la vida Sí, bo. de Julio César. Sí, bo, Sí, porque obvio lo he que escuchado sí, en varios acontecimientos parecidos, en donde se Dejando la ha cagada. visto, sí, donde se le ha nombrado. Igual quizá haya gente que se parece nombrada parecido a él, pero bueno, no creo la verdad. Siempre está ahí como el clásico Julio César,
como decís tú. Claro, el dedo para abajo y la muerte, dicen por ahí. Aunque algunos dicen que es Cuático. para arriba. Sí, pues, hermano, entonces ahí estaríamos esta semana. Y muy agradecido de todos los que nos escuchan. Pues. ¿Algo que agregar, Franco? Sí, como siempre, muchas gracias. Un poquito para saber un poquito más acerca de todo. Sí, Bien bueno, ahora- como siempre, los temas. Bien interesante. Me gustó la verdad. Los cuentos están buenos, vayan a verlo. La verdad que está ese cuento que les voy a subir está bien bueno. El audiocuento, Así escúchenlo. que Ya va a el estar audio cuento, subido. exactamente. Sí. Así que Así bueno, que pues eso, Randall, un placer tenerte acá una semana más. Muchas igual, gracias. hermano mío. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Un gusto, cabros.